Desde que nací, mi vida ha estado fuertemente vinculada a la magia. Seguramente porque desde niños a mis hermanos y a mí, mi padre nos inculcó, al igual que la abogacía, las artes escénicas del ilusionismo. Esto hizo que mi infancia fuera mágica, realmente mágica. Prueba de ello es que en las Navidades nos aparecían los regalos. Sí, literalmente nos aparecían los regalos. Simultáneamente yo estaba aprendiendo ilusionismo y cuando hablaba con la gente sobre el tema del ilusionismo, cuando hablaba con la gente sobre el tema de la magia y lo trataba con otros magos y abría libros, había una idea que no me gustaba, una idea que me hacía mucho ruido en la cabeza. Y es que se decía que el ilusionismo no era verdadera magia. Se decía que no era verdadera magia porque lo que hacía un ilusionista no era real. Entonces, esto a mí realmente me causaba mucho dolor de cabeza porque me hacía pensar que toda mi infancia había sido irreal, una falsedad. Yo no contento con esta idea, porque eran ideas que incluso manejaban algunos autores del ilusionismo, abría sus libros y decían, el ilusionismo es una falsa magia. No contento, a lo largo del tiempo me puse a pensar si el ilusionismo es o no es realmente, verdaderamente magia. Y después de pensar mucho, me di cuenta que antes de determinar si lo es o no, habría que definir qué es la magia en esencia. Y me di cuenta que definamos como definamos la magia en esencia, siempre va a ser la transformación de la realidad. Pero no la transformación de la realidad por un método, por un sistema científico. No. Es la transformación de la realidad por un sistema, por un método oculto, que en apariencia rompe con las leyes de la naturaleza, rompe con el orden común. Entonces, quiere decir esto que si en este momento está lloviendo y tenemos un chamán, el chamán puede tomar un palo, un tronco, lo encaja sobre la tierra y hace que deje de llover. ¿Qué está haciendo? Transformando la realidad, modificando el entorno para que deje de llover. Quiere decir que si ahorita aquí tenemos a un espiritista, va a modificar el entorno, lo va a transformar para poder comunicarse con los muertos. Entonces, en esencia, me di cuenta que lo que tiene que hacer un ilusionista es la transformación de la realidad. Y me puse a pensar si el ilusionista verdaderamente transforma la realidad. Y me di cuenta que antes de determinar si el ilusionista transforma o no la realidad, había que entender a la realidad en sí misma. Y aquí viene lo interesante. El ser humano entiende a la realidad como una sola cosa. Entiende la realidad como aquella cosa que proviene del objeto, de esa cosa material, que puede sentir y puede percibir. Y dice que eso es real. Pero no nos damos cuenta que hay una segunda realidad. Justamente esa segunda realidad parte de la interpretación del sujeto sobre el objeto. Pero no solo sobre el objeto, sino sobre todo lo que nos rodea. Y esa realidad algunos la llaman una realidad subjetiva, pero realidad al fin de cuentas. Es una realidad que parte de la interpretación de la mente y de los sentidos del sujeto. Y esto es lo interesante, porque esta es la realidad única que existe para el ser humano. Quiere decir que el ser humano interpreta el entorno de una forma, a diferencia que los animales lo interpretan de otra forma. Y lo podemos notar porque hay ciertas frecuencias de sonido que el ser humano no lo puede captar. Sin embargo, los perros lo captan.
también nos podemos dar cuenta que la realidad para cada uno de los sujetos es distinta. Y prueba de ello es que a veces a ciertas personas les gusta ciertas frutas y a otras personas les disgusta. A ciertas personas les gustan ciertos sonidos y a otras personas les disgustan. Pero ¿por qué en sociedad entendemos y nos podemos comunicar a través de nuestro entorno? ¿Por qué podemos entender el entorno? Porque el ser humano se ha ideado algo, y es ponerle nombres a las cosas, generar patrones para poderlas identificar. Entonces, cuando somos niños y le decimos, mamá o papá, ¿qué es esto?, nos dicen, es una manzana. Aunque el niño probablemente vea la manzana y la aprecie de otra forma, y la mamá la aprecie de otra forma, como desde niño le dijeron que es una manzana, le identifica con el mismo nombre. Pero de una u otra forma, la realidad para cada persona, para cada sujeto, es distinta. Y lo interesante es que la realidad subjetiva es la única que existe para el sujeto. Y lo más interesante es que la realidad no es solamente esa cosa que se percibe a través de la mente y los sentidos de las personas, sino que también es la creación mental de la misma persona, sin interpretar el entorno. Y lo interesante de esto es que hay cosas como esta, que aunque materialmente sean existentes, para el ser humano no existen si no las percibe, si no las puede interpretar. Y solo van a existir este tipo de cosas hasta que el ser humano la interpreta y la percibe como existente o como real. Quiere decir que a esto que conocemos como gravedad, a esto le llamaríamos magia. ¿Sí? Pero la realidad todavía es más compleja aún, porque la mente y los sentidos pueden percibir el objeto cuando el objeto probablemente solo exista para la mente y para los sentidos y materialmente no exista. La realidad es más compleja. Partiendo desde este ángulo, podemos decir que el ilusionismo es magia, porque el ilusionismo está creando realidades paralelas, realidades simultáneas, o lo que a mí me gusta decir es generar realidades alternas para la mente y para los sentidos. Podemos decir que el ilusionismo es magia porque se está transformando la realidad. Se está transformando la realidad para la mente y para los sentidos. Dicho de otra forma, el ilusionismo es el arte de transformar la percepción de la realidad. Y para entender el grado o el nivel en que se puede transformar la percepción de nuestra realidad, porque no es solamente a nivel sensorial, sino a nivel mental, que es lo más importante, me gustaría cerrar con un último experimento. Voy a lanzar una bolita de papel y la persona que le caiga, quiero que... Ya está emocionada esta chica por participar. Voy a lanzar una bolita de papel y a la persona que le caiga quiero que la tome y levante la mano. Me voy a poner de espaldas para que yo no elija a la persona y le elija el azar, el destino. ¿Le ha caído a alguien? Pues entonces le voy a pedir a alguien que esté más o menos adelante, si la lancé muy atrás, que la tome y la lance de espaldas a alguien que le caiga. ¿Ya le ha caído o hago otra bolita? Ya, perfecto. ¿A quién le ha caído?
¿Te puedes poner de pie? ¿Cómo te llamas? Matilde. Quiero que te pares derechita. Vamos a hacer un experimento de magia. Y como todo experimento puede fallar. Así que les pido que no piensen que vaya a funcionar, puede fallar. Esto es justamente lo que ponía a temblar a los chicos del TED UNAM, porque ellos quieren cosas seguras para las charlas, quieren cosas que no fallen. Pero, aunque sea un experimento, si tú quieres, si seguimos el ritual, puede funcionar, ¿sí? Matilde, párate derechita, las manos a los lados, y quiero que pienses en un número de 2 cifras. ¿Ya lo tienes? Quiero que me mires fijamente a los ojos y a la cuenta de 3 inhales profundamente por la nariz. 1, 2, 3, inhala. Retén el aire, reténlo, reténlo. Visualiza en tu mente ese número, visualízalo muy bien. Exhala y me lo transmites. No se ha visto muy claro, pero como les he dicho, es un experimento. Puede que el número que yo haya recibido se parezca, sea o se aproxime. Como les he dicho, es un experimento. Lo voy a... Matilde, ¿verdad? Matilde, por primera vez, en voz alta, ¿puedes decir el número en el que has pensado? ¿Cuál? En voz alta. 26. Quiero que vean el grado o el nivel en que se puede transformar la percepción de nuestra realidad, o dicho de otra forma, quiero que vean el número que mi mente ha podido recibir. Que lo capten bien las cámaras. 26. El número que ha pensado Matilda, 26. Muchas gracias, yo soy Arturo Aparicio, el Mago MacArthur.